los profesionales en salud. Estamos más unidos que nunca. Y este miércoles 17 de agosto, desde las 10 de la mañana, levantaremos nuevamente nuestros carteles y banderas, porque nuestra lucha continúa por la libertad, justicia y democracia. Natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología.
elección. Únete a la revolución Vizcachán y Limón. Únete a la revolución Vizcachán y Limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. El origen del virus fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio. Sin embargo, estudios demostraron que los que transmitían el virus eran los roedores. El primer caso registrado fue en 1970, en un niño de 9 años que se encontraba en la República del Congo. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular con debilidad, como también ganglios linfáticos inflamados. Pero el síntoma más característico de este virus son las erupciones cutáneas que presentan en el rostro, como también en las palmas de las manos, en los pies y en el cuerpo. El tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas. Su propagación se da a través de la tos y estornudos de la persona con el virus. Si bien no es una enfermedad sexual, el contacto directo con los fluidos corporales que se da a través de las relaciones sexuales también es una forma de transmisión. Tocar directamente las ampollas o costras de la piel infectada. Y por último, tocar cualquier objeto personal como ser la ropa, sábanas o toallas de una persona infectada. Pero, ¿cómo podemos prevenir? Actualmente, no hay un tratamiento ni vacunas específicas contra la infección del virus. Sin embargo, mantener el lavado de manos, evitar el contacto físico y, sobre todo, si cuentas con ya alguno de estos síntomas, mantener el aislamiento ayudará a prevenir su propagación. Si requieres más información acerca de este y otros temas de salud, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Los profesionales en salud estamos más unidos que nunca. Y este miércoles 17 de agosto, desde las 10 de la mañana, levantaremos nuevamente nuestros carteles y banderas, porque nuestra lucha continúa por la libertad, justicia y democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población en general. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Pues qué gusto es entrar a sus hogares nuevamente a través de la señal de TVU y a través del programa Doctor TV. Como es costumbre acá en el programa, vamos a platicar acerca de temas de la salud. Para el día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de la vejiga, vamos a platicar. El lugar donde se nos acumula la orina, los riñones, pasan los uréteres, bajan la vejiga. De eso vamos a platicar hoy día. Cáncer de vejiga. Para hablar acerca del cáncer en la vejiga, hemos invitado a la doctora Jimena Bueno. La doctora es cirujano general con una subespecialidad en cirugía oncológica. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nuevamente, gracias por la invitación. Aquí, gustosos de aclarar sus dudas.
Muchas Doctora, gracias. para empezar, para abordar el tema, uno habla de cáncer de vejiga. ¿Qué es la vejiga, doctora? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿Cuál es su función? Claro que sí, y tal vez podamos pasar una imagen que habíamos traído, que es precisamente como lo decía, ahí, uno es en el caso de la mujer, otro en el caso del varón, y como ven, es esa bolsita, aquí representado entre las piernas, digámoslo así, arriba amarillito, es esa bolsita que va a ser la colectora de orina, que va a recibir la orina que forma el riñón, que pasa por los uréteres y se almacena en la vejiga hasta que tengamos las ganas de ir a orinar, de miccionar. Entonces esa es la vejiga, ¿no? Y ese es el igual asiento de enfermedades neoplásicas y es el tema que vamos a tocar hoy día. La vejiga entonces es una recolector, la función es recolectar la orina, ¿no? ¿O tiene alguna otra función más, doctora? Principalmente, claro, es recolectar la orina. ¿Y en el hombre y en la mujer es bien diferente, doctora? Hay una diferencia, sí, en la capacidad y más que todo lo diferenciamos porque también en nuestra técnica quirúrgica, lo mostraba esa imagen, implica los órganos vecinos, es diferente en la mujer como en el varón y la técnica quirúrgica diferencia, ¿no? Por eso. Por ejemplo, en un hombre el uréter es más grande, ¿no, doctora? Y mientras en una mujer es más pequeñito. La capacidad también, sí. La capacidad de una mujer, ¿cuánto soporta, doctora? ¿Cuánto de orín puede soportar? Unos 300 cc y en el varón unos 500 cc. ¿En una mujer cuánto? 300. 300. ¿Y en un varón? 500 cc. 500 Claro que varía. Muy bien. Ahí, doctor, estamos viendo una imagen que dice citoscopía, dice, doctora. ¿Para qué es esto, doctora? Bueno, es un estudio que nos va a ayudar es el primer examen con el que vamos a abordar el cáncer de vejiga. Bueno, no necesariamente solo para el cáncer. Antes de ir a este punto, podríamos ir adelantando cómo se sospecha, ¿no? A ver, vamos a la siguiente imagen, porque seguramente ahí debe estar qué es el cáncer de la vejiga. Bueno, el cáncer está, de vejiga, doctor. sí, es... Esa bolsita, esa como Es la cavidad, vejiga. esa es la vejiga, ¿no, doctora? Exacto. Y en este caso es en un varón. Lo que tenemos debajo de esa bolsita está la próstata y luego la uretra por donde ya sale la orina al exterior. Esa imagen es para aclarar, el cáncer de vejiga tiene diferentes etapas. Hay localizados y superficiales, ¿no? O in situ, donde no atraviesan hasta la capa muscular que tiene la vejiga. Y es un parámetro importante para diferenciar el tratamiento que vamos a dar, el grado de agresividad que tiene, la persistencia que podría presentar, la recurrencia, o sea, que vuelva la enfermedad. Entonces, que pase esa capa nos dice mucho de cómo se va a comportar la enfermedad. ¿Ese tumor, doctora, está por dentro o por fuera de la vejiga, esa imagen que podemos ver? ¿O dónde empieza el cáncer de la vejiga, doctora? ¿Ingresa por dentro, donde está la orina, o crece por fuera, doctora, el cáncer de la vejiga? Empezamos por el epitelio, o sea, por la capa interna de la vejiga. Por lo que recubre por dentro. Por la que recubre por dentro. Para eso hay que entender que existen varios factores de riesgo. Uno de ellos es el tabaquismo, exposición a algunos químicos derivados del petróleo, pinturas, hay ciertas actividades que un paciente puede realizar que nos orientan que tal vez podría estar en riesgo. ¿Y eso por qué? Y también alguna esquistosomiasis, que es una parasitosis y que podría ser factor de riesgo. Hay, por ejemplo, que haya personas que son parapléjicas, que están mucho tiempo con sonda vesical. Es un trauma y que podría estar como un riesgo para desarrollar. ¿Por qué lo explico? Porque el origen es en la capa interna de lo que es la vejiga. Por dentro. Ajá. Por dentro. Y de ahí, a medida que se va profundizando, se van denominando, o sea, T0, T1, T2, T3, T4, o sea, mientras más profundo, más alto T, O sea, más agresivo,
más avanzado está la enfermedad. En este caso estamos hablando de un estadio 0, donde todavía no ha ingresado hasta la capa interna, ¿no? Donde el tratamiento es diferente también. Ahí está, como ven, como rojito, es la capa muscular. Entonces eso es lo que determina, como habíamos dicho, la profundidad de la invasión de este tumor. Doctora, aparte de habíamos dicho el tabaquismo. Yo pienso que el tabaco involucra en bastantes factores de riesgo, ¿no? Para varias cáncer de pulmón, para laringe, estómago. Muchos tumores que estén incluidos con el epitelio, ¿no? Y casi todo el cuerpo tenemos epitelios, entonces. El tabaquismo. Después habíamos dicho la radiación. Habíamos dicho también, ¿la edad, doctora, influye? ¿Existe una predisposición si son mayores o menores, doctora? Sí, el envejecimiento es un factor de riesgo, ¿no? Es en personas mayores que se manifiestan. El sexo también no se explica por qué, pero se presenta más en varones. ¿Más en varones que en mujeres? Sí. Luego, productos químicos que habíamos mencionado, derivados del petróleo, del arsénico, personas que han estado expuestos a pinturas que tengan estos químicos, también que trabajen industrial en lo que es manufactura de neumáticos, calzados, cueros, que podrían estar expuestos a estos productos derivados del petróleo y que no tengan protección. Ya es un factor de riesgo, más sumado lo que es la edad, mayor edad. Entonces ya sumamos los factores de riesgo que podrían desarrollar con el tiempo lo que es el cáncer de vejiga. ¿La obesidad, doctora? No se ha descrito como un factor de riesgo, no. Muy bien, para todas aquellas personas que recién se están conectando al programa, el día de hoy estamos platicando acerca del cáncer de la vejiga. De eso estamos hablando el día de hoy. Estamos con la doctora Jimena Bueno. Si quieren mandar sus mensajes para preguntar aquí en el programa, pueden escribir a la línea del 624-05321, 624-05321. Doctora, una persona que tiene este cáncer en la vejiga, ¿cómo se manifiesta? ¿Sangra? ¿Le duele? ¿Cómo se manifiesta, doctora, este cáncer en la vejiga, doctora? El síntoma más frecuente es eso, sangre en la orina. Lo que es la hematuria puede ser en escasa cantidad, abundante cantidad, y en algunos casos puede presentar nicturia, que en la noche orina, que haya dolor un poco al orinar. Puede haber casos, ¿no? Pero el más frecuente y más que nos orienta a problemas de la vía urinaria es la nicturia. Hematuria. ¿Y la sangre que está orinando esta persona va a ser rojo, así rutilante, va a ser, doctora, como sangre? Sangre clara, sí. Pues sangre oscura. Sangre clara. Sangre. Aparte, doctora, ¿puede tener dolor también, doctora? Puede haber, pero es poco común. Algunas veces por el tumor que obstruye la vía de salida se puede manifestar con dolor, pero no es muy frecuente. La nicturia es orina en la noche, uno que se levanta 4, 5, 6 veces a orinar, doctora. Sí, igual es un síntoma que en algunos manifiestan, pero tampoco es un síntoma el más común, pero puede haber. Y este tipo de tumores, doctora, en la vejiga, ahí estamos viendo la vejiga, el tumor, ¿se palpa, doctora, la masa aquí en el abdomen? O sea, ¿se siente la bolita o no se siente, doctora? No, porque crece más que todo en la luz de lo que es la vejiga. O sea, por dentro, entonces uno no lo siente al tocarlo. No lo siente, para afuera no. En etapas avanzadas va a ir profundizándose en las capas y va a llegar a lo que es la capa externa y ya puede invadir órganos vecinos que tiene alrededor, pero inicialmente no, crece hacia adentro como una masa, ¿no? Una masa vegetante, como coliflor dentro de la vejiga. No puede ser solo en un solo lugar, puede ser en varios foquitos. Entonces, de ahí empezamos, ¿no? La sospecha y el abordaje para investigar y llegar al diagnóstico. Ahí está, como usted dice, doctora, como coliflor está por dentro de la vejiga, ¿no? Sí. Ahí está entrando una camarita, están mirando, doctora. Es la cistoscopía, sí. Es una camarita que va a estar conectado a lo que es una pantalla, un monitor, donde el urólogo va a ver, exacto. Y nos sirve para dos cosas esta cistoscopía, para diagnosticar incluso, y también puede ser para tomar biopsia, ¿no? Ya vamos a tener el diagnóstico.
Normalmente incluso este estudio lo pueden hacer en un consultorio con un urólogo o puede ser en quirófano también, cuando ya vamos a tomar muestras grandes, que necesitamos que esta muestra sea hasta la capa muscular. Como habíamos explicado, es muy importante saber si está comprometida esta capa o no. Entonces, la imagen que veíamos era eso, no está resecando el tumor, ya con eso vamos a saber su histología y por ende si es la malignidad que pudiera tener esta masa. Ahí está, ¿no? Ahí está distintos órganos también que puede afectar según esa imagen, ¿no, doctora? Puede afectar también a los ganglios, a todo lo que está envolviendo la vejiga, doctora. Sí, la enfermedad puede viajar, puede diseminarse. En primer lugar van a ser los ganglios, obturadores, van hasta los pélvicos, hasta la ilíaca. Entonces, cuando hacemos una cistectomía radical, la cirugía es más agresiva, va a llevarse lo que son la vejiga, estos ganglios que habíamos mencionado, los órganos vecinos, en el caso de lo que es la mujer hasta la próstata, en el caso del varón próstata, vesículas seminales, en el caso de la mujer va a ser hasta el útero, la parte anterior de la vagina. Se migra a todos los órganos circundantes. En el caso del hombro, la próstata. En el caso de la mujer, la vagina, el útero. ¿Verdad, doctora? En primer lugar, a sus órganos vecinos. Doctora, ganglios, órganos vecinos, y más adelante se disemina todo el cuerpo, hueso. Viene un paciente, doctora, de la provincia, como usted dice, tiene hematuria. Está orinando sangre, le dice que ya está orinando, ya es más de un mes que está orinando sangre, no ha acudido a su doctor porque no sabía dónde ir, no sabía del hospital, viene y está orinando sangre, doctor. Aparte, como usted dice, el paciente dice, en la noche es donde más estoy orinando, dice, es la nicturia. En un hospital, doctora, llega al centro de salud, los del centro de salud les refieren aquí a La Paz, al hospital, a un hospital grande de tercer nivel. ¿Qué le hacen, doctora, ahí en el hospital grande? ¿Le sacan radiografía, ecografía, tomografía? ¿Qué le hacen, doctora, al paciente? Ya, se empieza por lo básico, de estudiar al paciente, desde examinarlo y pedir los laboratorios básicos, porque incluso esta hematuria puede ocasionar que el paciente esté anémico, que habría que compensarlo. Pálido. Y tengamos que compensarlo con transfusiones y demás. Hay casos que ha sido tan crónico, o sea, que da poquito, que el paciente está estable, pero ya ha ido sangrando y no le ha hecho caso, ¿no? Que puede ser. Pero normalmente si vienen al hospital es que es un sangrado abundante y el paciente está anémico, pálido, cansado, ¿no? Entonces se va a compensar, se va a hacer sus sueros, sus laboratorios y empezamos los estudios complementarios, que son desde una ecografía y algo muy importante que ya estaban mostrando, que es la cistoscopía. En la cistoscopía lo que vamos a ver es toda la vejiga por dentro y si ven algún tumorcito o algo sospechoso, toman la muestra. Si es posible. Esta citoscopía se le mete por el uréter. Por donde orina. Por donde orina. En el caso del hombre por el pene y en el caso de la mujer por encima de la vagina se coloca, ¿no, doctora? Exacto, por la uretra, por donde orinamos. Entonces por ahí entra la camarita, es una camarita delgada y a veces, como digo, se hace en consultorio, a veces en quirófano por la molestia, ¿no? Y con esta citoscopía, doctora, la pinza por donde entra por el mismo orificio, doctora, para sacar la muestra. Tenemos, sí. Muy bien. ¿Y los exámenes complementarios, la tomografía, doctora, es necesaria? Sí, de ahí tenemos que ver hasta dónde se ha extendido nuevamente, ¿no? Confirmamos la enfermedad, tenemos que ver hasta dónde se ha extendido, órganos vecinos, ganglios, la tomografía de abdomen y pelvis con contraste igual muy importante. Hay casos si vemos sospecha de que hubiera hasta afección que ya se ha diseminado, vamos a ver fosfatasa alcalina, gamografía ósea, si ha llegado hasta los huesos, dependiendo también cómo vemos al paciente y para estadificar si solamente está en la vejiga, en la muestra que tomemos, que idealmente va a ser con un poquito del músculo de la vejiga, ver hasta qué capa ha sido la profundidad de la invasión. Van a ver también si solamente es uno, si son varios, el tamaño, si es más de 3 centímetros, menos. Con eso se lleva al microscopio.
el microscopio va a ver el grado que es, la capa que está comprometida, también el grado de diferenciación, muy importante para nosotros orientarnos en el tratamiento y para ver también cómo va a ser el pronóstico del paciente. Muy bien. Cuando volvamos en el segundo bloque, vamos a leer los mensajes que han mandado en la línea 624-05321. El día de hoy estamos platicando acerca del cáncer de la vejiga. Cuando regresemos le vamos a preguntar a la doctora cómo se trata, cómo se puede prevenir este tipo de enfermedades, cómo me puedo dar cuenta yo en la casa realmente si es un cáncer de la vejiga. Todo eso le vamos a preguntar a la doctora Jimena Bueno en el segundo bloque. Vizcachán y limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. El día de hoy estamos platicando acerca del cáncer en la vejiga. Habíamos dicho que la vejiga es un órgano que nos sirve pues para recolectar la orina, es donde se nos acumula la orina. Esta vejiga, la doctora nos ha mencionado que es bien diferente tanto en el varón como en la mujer. O sea, obviamente la mujer va a tener un poco más de capacidad para almacenar esta orina. Habíamos hablado que este cáncer de vejiga es un tumor que se halla ubicado por dentro de la vejiga, es decir, la vejiga es por dentro y el cáncer se encuentra en la parte interna, dice que se encuentra, no se encuentra, dice, en la parte externa, sino en la parte interna es donde con mayor frecuencia va a crecer este cáncer. Este tumor, esta masa. Habíamos hablado que la etiología pues pueden ser el tabaquismo, puede ser los factores ambientales, también está la edad, dice que se presenta a mayor edad, dice que se presenta. Y este tipo de tumor, cuando se presenta, dice que puede estar en su sitio, en su lugar puede estar, o puede invadir, dice la doctora. Se puede ir a otros órganos, por ejemplo, en el caso de la mujer, se puede ir a la vagina, se puede ir a las trompas uterinas, se puede ir al útero. En el caso del hombre, en el hombre se puede ir a la próstata, a los ganglios linfáticos que están alrededor, son los lugares donde este tumor se va a expandir. En cuanto a la clínica, habíamos mencionado que las personas que tienen este cáncer a nivel de la vejiga van a presentar hematuria, dice que van a estar orinando sangre. Dice que no se va a palpar así una masa como tal, así como una bolita. ¿Por qué? Porque el cáncer está ubicado por dentro, es donde está ubicado. Entonces uno no puede palpar el tumor, la masa no puede palpar, dice la doctora. Alguna vez a mí me había pasado cuando yo era interno, estaba haciendo mi año de servicio social y yo estaba ahí en la provincia
y un señor como de unos 50 años me llaman para ir a verlo. Obviamente yo era médico recién egresado, y empezaba a sangrar, así como dice la doctora Jimena, empezaba a sangrar, y el sangrado era así rojo, rutilante era. Y es verdad, las personas que sangran por la orina están todos débiles, decaídos, blancos, pálidos, están con su anemia. Este cáncer, la doctora bien dice, se presenta más en el hombre, y justo es lo que a mí me pasaba cuando me fui a la provincia, y la persona que yo atendí era varón, era el que presentaba este tipo de cáncer, de tumor. Y los exámenes complementarios que estábamos platicando, dice que en primera instancia puede ser una ecografía, puede ser una tomografía, pero el examen fundamental de imagen que nos va a llevar a este cáncer, la doctora dice que es la citoscopía. Esa citoscopía dice que se mete un tubito por la uretra, tanto del varón o de la mujer, así como una cámara se va viendo por la tele y ahí por la pantalla, y ahí se va a tomar una muestra del tumor, lo van a llevar donde el patólogo va a agarrar en su microscopio y va a decir, es maligno, no, es benigno. Entonces, es el examen gold estándar, o sea, con lo que uno diagnostica que es un cáncer de vejiga, dice que es la biopsia, es decir, tomar una muestra. Cuando es chiquitito, dice que se mete con el citoscopio, se saca nomás. Y dice que lo hace el doctor urólogo. Pero cuando es grande, el tumor y es grande, incluso llegan a abrirle, sacan el tumor, dice la doctora. Doctora, en el caso, por ejemplo, del tratamiento, cuando este tumor se encuentra en su lugar, o les ha tocado más ver que está expandido a estos órganos, doctora, ¿cómo les llegan los pacientes, doctora, al hospital con cáncer de la vejiga, doctora? Bueno, los casos que nos ha tocado ver han sido ya en etapas más avanzadas, donde ya un T2, un T3, y idealmente sería bueno detectarlo cuando estamos en un T0, un T1, donde quiere decir que no ha entrado a todas las capas de lo que es la vejiga. O sea, están en la mucosita, en el epitelio de lo que es la vejiga, en la bolsita, en la capita más interna. Entonces, en ese caso tenemos más opciones de tratamiento. Esos son los estadios, ¿no, doctora? Sí, está representado ahí los estadios, las etapas. Ahí es... ¿Cero es el más leve, doctora? Es el más superficial, sí. Y en ahí podríamos hacer un RTU. ¿Qué quiere decir? Es una resección transuretral, o sea, por la uretra, por donde meten la camarita, también se mete así como una, incluso pasaron un video, es como una cucharita, por decirlo, y va a limpiar esa masita. Como una cuchara de helado, ¿no, doctora? Como un legrado de la vejiga, sí. Va a resecar lo que es esa masa, aparte de contar si solo está en ese lugar, de solo determinarlo en ese lugar, ver el tamaño, va a sacar desde ahí, y normalmente suele ser suficiente, o tenemos que agregar con quimioterapia local en la vejiga directamente, instilar con una sondita vesical y luego instilar lo que es el medicamento de quimioterapia directamente en la vejiga. O sea, ¿se puede hacer quimioterapia local, doctor, en el tumor? ¿Se puede hacer la quimioterapia? En la vejiga directamente. Muy bien. Y, por ejemplo, esa es la etapa superficial, doctora, pero ¿cómo les llega a ustedes generalmente allá en el hospital donde usted trabaja los pacientes con cáncer de vejiga? ¿En qué estadio les llega la mayoría, doctora? Hay casos donde se ha visto en estadios 1, porque como es llamativo la orina, hay algunos que sí van. Entonces no todos han llegado avanzados. En etapas 1, donde se ha hecho el RTU, los urólogos, y luego con quimioterapia, pero eso no quiere decir que nunca más va a volverla. Mucho depende de si el tumor ha sido solo de un lugar, o sea, focal o multifocal, el tamaño que ha tenido y el grado histológico, alto grado, bajo grado. Entonces, mientras más alto grado, más agresivo puede volverse invasor, puede volver. El que es de bajo grado no suele metastasizar, no viaja, no invade, no tanto, o sea, no quiere decir que no, pero
tiende a volver. Entonces, estos pacientes nunca se tienen que perder, o sea, nunca tienen que perderse de sus controles. En esos casos se ha visto que ya han sido tratados, pese a eso también puede volver y hacerse más profundo. Ahí es donde intervenimos y se hace una cirugía más radical. Ya tenemos, como ha progresado, tenemos que ir a optar por otros tratamientos. Las posibilidades de tratamiento que tenemos dependen, como habíamos dicho, del grado del tumor, tamaño, de la localización. Hay también como cistectomías parciales, o sea, resecar una parte de la vejiga, no toda la vejiga. No es lo más común, pero puede darse en algunos casos donde no es muy profundo y solo está en un solo lugar, ¿no? Pero lo que más frecuentemente hacemos es la cistectomía radical, que bien ya se decía, diferencia esta cirugía, que es prácticamente sacar toda la vejiga. ¿Se puede sacar toda la vejiga, doctora? Sí, en casos de estos tumores donde tenemos la opción de controlar, queremos controlar la enfermedad y está regional en el lugar, o sea, no ha diseminado otros órganos, no ha llegado a los huesos, pero sí ha avanzado a las capas profundas de lo que es la vejiga, optamos por este tratamiento, sacar toda la vejiga y los órganos vecinos. En el caso de lo que es el hombre, va a salir la próstata, los ganglios que tienen ahí, los ganglios pélvicos, se limpia y lo que se hace es una cirugía grande. Y se puede hacer con una bolsa ileal, o sea, con el intestino, ahí conectar lo que son los uréteres para directamente al intestino, se hace como una bolsita, ¿no? Y eso ya evocarlo aquí afuera en su bolsita, o bien se puede hacer también una neovejiga, que es todavía más complejo. Doctora, cuando sacan la vejiga en este tipo de cánceres, ¿y la persona cómo almacena orina? ¿Qué le ponen? ¿Qué se hace, doctor? Para sustituir lo que es esta bolsita, se crea una bolsita artificial con tejido del intestino. O sea, se saca una parte del intestino y se lo vuelve vejiga. Exacto. Con todo lo que es su irrigación del intestino, un pedazo se corta, se mantiene lo que es la irrigación y se trata de confeccionar una nueva bolsita y ahí se conecta lo que son los uréteres a esa bolsita ileal. Y es donde ya se va a almacenar lo que es la orina. O la orina que llega de la Y una persona, riñón. después que le sacan la vejiga, es decir, le sacan toda la vejiga por este cáncer de vejiga, le ponen un intestino a manera de vejiga, van a reconstruir la vejiga. ¿Esta persona puede seguir controlando los esfínteres? Es decir, ¿puede controlar la orina o también a veces se va también los esfínteres también, doctor? En este caso, por ejemplo, de la bolsa ileal, ya va a estar conectada esa bolsita, pero ya no tiene ese control de los esfínteres. Ya va a ser como una bolsita de urostomía. En vez de colostomía, de urostomía. Urostomía. ¿Y la persona cómo abre la llavecita como para orinar, doctor? Directamente sale a lo que es la bolsa y dentro de un tiempo lo vacía. O sea, pasa un tiempo hasta que ese intestino se adapte. Sí, va a colectar un poco de orina, pero ya no tiene el control de lo que es los esfínteres como una vejiga normal, obviamente. Hay casos donde se ha confeccionado neovejiga, pero es una cirugía también mucho más compleja que pocas veces se hace. Tiene que haber varios factores para que se logre eso, el paciente sea candidato. El esfínter. Ajá. Lamentablemente tenemos que ser agresivos y ya no se vuelve a la habitualidad, ¿no?, de controlar orina y demás. Pero esa es una opción para controlar lo que es esa enfermedad, porque también es muy agresiva. Pasando esa etapa, si dejamos el curso natural de la enfermedad, la paciente se va en sangrados y se disemina la enfermedad, viaja a otros órganos. Doctora, ¿qué tan frecuente es este cáncer de la vejiga en nuestro medio, doctora? Repasando, viendo estadísticas, no hay muchos reportes. Por ejemplo, tenemos una del Globocan, es una estadística internacional de cáncer por diferentes países. En ese está entre otras enfermedades, o sea, después del séptimo, que tenemos el cervix, mama, pulmón, próstata y demás, hay un sector que es, entre otros, está en eso, no es uno de los más frecuentes. En lo que es Estados Unidos, por ejemplo, es el sexto más frecuente.
En ¿Será nuestro por caso la estaría como el radiación, día por la 12. industrialización, doctora, por los alimentos transgénicos? ¿Tendrá algo que ver, doctora? Puede ser, sí, ¿no? Más que todo son exposición a estas tinciones, estas pinturas, estos productos químicos que se ha visto, que está relacionado, pero en nuestra estadística está por debajo del el número 12, por lo menos, aparece entre los otros, como había dicho, no es muy frecuente. Doctora, cuando le vienen allí a la consulta, ¿cómo viene el paciente con cáncer de la vejiga? ¿Qué le dice? Soy minero, he fumado mucho tiempo. ¿Cómo llegan los pacientes que tienen cáncer de vejiga a la consulta, doctora? El síntoma que siempre coincide en todos los casos es la sangre en la orina, ¿no? Es una alarma, ¿no, doctora? Es una alarma. Sangre en la orina, hay algo que no anda muy bien, ¿no, doctora? Sí, y afortunadamente varios ya con eso se alarman y buscan consultar, aclarar sus dudas, pero lamentablemente algunos no, piensan que se le va a pasar o toman algún analgésico, se les pasó, o sea, sangró una vez y paró y lo dejan ahí pasar tiempo hasta que en otra sangra, pero más profusamente. Entonces ahí ya se alarman. Ahí ya en ese entonces, cuando ha tenido sangrados crónicos o más profusos, ya el estado general del paciente se ve afectado. Va a estar anémico, va a estar pálido, cansado, agotado. Suele ser el síntoma más frecuente. Es lo que habíamos mencionado, ¿no? Es lo que yo les estaba contando hace un momento cuando era interno de medicina. Me tocó ver, era un señor que estaba orinando sangre, estaba pálido, estaba en su casa, estaba postrado, no podía moverse el señor. Lo primero que yo he hecho, le he puesto una vía, lo he canalizado, me lo he traído aquí a La Paz y a un hospital de tercer nivel. Ahora nos vamos a ir a un mensaje de la línea del WhatsApp 624-05321. A ver, ¿qué dice ahí? Buenas tardes, soy parapléjica y tengo sonda vesical permanentemente por 17 años. ¿Es posible que me dé el cáncer de la vejiga? Doctora, dice que 17 años la señora o el señor tiene paraplegia. Paraplegia es cuando no podemos mover las piernas de la cintura para abajo y está con sonda vesical 17 años, doctora. ¿Será posible que le dé un cáncer de la vejiga, doctora? Por tiempo prolongado de sonda vesical en la vejiga, si bien no es alto el riesgo, sí se ha visto que está asociado, o sea, que está tomado en cuenta como un factor de riesgo. Entonces, en este caso, es obviamente por la enfermedad que la paciente ha sido diagnosticada, ha sufrido, entonces tiene que ser portadora de esta sonda. Entonces lo que se puede hacer debe hacer controles, ¿no? Controles ya con urología, cada cierto tiempo una cistoscopía, estar atentos a qué podría ser. Podría tener este riesgo. De hecho, ya lo tienes bajo, pero tiene Pero riesgo. el factor de alarma siempre será que tenga sangre en la orina, ¿no, doctora? Sí, eso ya ¿O es hay un gente factor. que sin tener sangre en la orina puede tener ese cáncer de la vejiga, doctora? Puede ser en etapas muy tempranas. Puede ser solamente un hallazgo, un estudio por alguna otra enfermedad y ven ahí una masita, que también ha pasado. O sea, Normalmente... como puede ser que tenga sangre, como no puede ser que tenga sangre en la orina. Sí, mayormente van a presentarse con sangre en la orina, pero cuando no se presentan suelen ser cuando están demasiado localizados, o sea, etapa 0. Una masita que no ha invadido nada, no ha dado ningún síntoma todavía. Muy bien. Doctora, cuando un paciente le viene, este pacientito que yo le estaba comentando, me lo he traído de la provincia, está sangrando, le he puesto su sondita, su vía venosa, me lo he traído donde usted, me lo han hecho la ecografía, me lo han hecho la tomografía, le han hecho también la citoscopía, han visto ahí por esa camarita que tiene un tumor grande que tiene ahí en la vejiga, está en un estadio 4, doctor, el peor estadio, ya está hacia afuera, se está diseminando. ¿Cómo es la cirugía, doctora? ¿Qué hacen? ¿Qué extraen? Ya, cuando ya se ha diseminado, ya ha llegado a otros órganos, el tratamiento ya no es
ya no se puede controlar. Y bueno, ya estamos en una etapa avanzada. Como mencioné, etapa 4, quiere decir que no solo está en la vejiga ni en los ganglios, ya viajó a otros órganos. ¿A dónde se va, doctora? ¿Se puede ir al pulmón, doctora? Puede ir también principalmente a los huesos. Y en el caso que menciona, suponiendo que ya está en una etapa tan avanzada, ya no optamos por el tratamiento de la cirugía, porque por muy radicales, agresivos que seamos y quitemos la enfermedad ya se nos ha escapado, o sea, ya está en otro lado, ¿no? Tenemos opciones, normalmente dependiendo de los síntomas. Podemos ir a cuidados paliativos, sintomáticos, y dependiendo, si no ha sido tan avanzado, tenemos también la opción, la mejor siempre es la quirúrgica cuando es posible. Cuando ya se nos agota esa opción, podemos ir también por radioterapia y quimioterapia sistémica como tal no, pero sí hay local. Entonces, dependiendo, si fuera una etapa muy avanzada del estado general, pues son cuidados paliativos, sintomáticos. Cuando dice paliativos, doctora, ¿qué quiere decir? ¿Analgésicos? ¿Qué es paliativo, doctora? Es tratamiento sintomático. O sea, tratamiento para el dolor. Exacto. Hay etapas donde ya se nos escapa el control. Ya si lamentablemente está en una etapa 4, no tenemos opciones ya de tratamiento, de tratar de detener la enfermedad como tal. Lo que nuestra función es que el paciente no sufra. Entonces, si el paciente siente dolor, se le va a dar analgésicos dependiendo de las escalas del dolor. Si el paciente tiene sangrado, se hacen medidas, ¿no? Con sonda, lavar, electrofulguración, o sea, por ese procedimiento parecido a la cistoscopía, donde entran con una camarita, tratan de quemar la lesión que está sangrante. Es una opción para controlar, pero si ha sido tanto el volumen, tanto el sangrado activo, por si fuera el caso, solo para controlar el síntoma, ¿no? Que se puede quemar el tumor. Ajá. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Dice, buenas tardes, ahí dice, buenas noches, tengo 62 gramos de próstata, ¿es posible la cirugía? Dice, esto ya es para una hiperplasia benigna de próstata, una hiperplasia de próstata, ¿no, doctora? Sí, bueno, el tamaño que está mencionando sí está grande. Entonces, probablemente sea lo que el doctor ya mencionaba, hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Tiene que consultar a su urólogo y va a determinar si tiene las características benignas, si está obstruyendo a la hora de querer ir a miccionar y hacer el tratamiento, ¿no? Si es benigno, ya el urólogo lo va a operar, una RTU, reducción de la próstata. Pero bueno, no estaría relacionado al cáncer de vejiga. Doctora, prevención, doctora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo prevenimos, doctora? ¿Qué medidas debemos tomar ahí en la casa? ¿Qué les recomienda a la gente? Ya, el cáncer de vejiga, bueno, en sí el cáncer es un comportamiento caprichoso. Inesperado, ¿sí? Y siempre no hay una que digamos esto vamos a hacer y nadie nunca lo vamos a padecer. Lamentablemente cualquiera está expuesto, entonces siempre tenemos que estar tratando de disminuir los factores de riesgo, evitar hábitos tóxicos como el tabaquismo, varias veces lo habíamos mencionado, que es un factor de riesgo para diferentes enfermedades malignas, neoplasias malignas. Entonces, eliminar el hábito del tabaquismo, y en caso de dedicarnos, hay muchos que se dedican al oficio de hacer, trabajar con estos compuestos químicos derivados del petróleo, había mencionado algunas pinturas, lo que es con fábrica de neumáticos, de cuero, siempre que hagan este trabajo. ¿Que se coloquen máscaras, doctora? Procuren protegerse, máscaras, sí. Protegerse y no exponerse, utilizar su material de protección. Muchas veces no se cumple esto, pero hay que hacerlo, ¿no? Y en cuanto ya se tengan alguna sospecha, ven algo de algún sangrado, entonces tienen que acudir a su consulta, no esperar que se pase, que muchos hacen eso, consultan y ya solo fue una vez y se va a pasar. Una vez no se ha orinado sangre, doctora, no creo que sea nada. Sí, no creo que sea nada.
No es normal, no es normal. Hay varias causas. Ahora, no todo lo que todo lo que se presenta como sangre en la orina es cáncer, no. O no solo de vejiga, puede ser cáncer de riñón, de uréter, puede ser de vejiga, puede ser o no también cáncer, puede ser también piedritas en el uréter, no siempre, ¿no? Pero no es normal, entonces pero hay que descartar, hay ¿no? que descartar, hay que acudir al control lo más pronto posible y seguir, porque los estudios, uno quisiera que uno llegue y pues rápidamente lleguemos al diagnóstico. En lo que es cáncer tenemos que estar bien seguros porque es una enfermedad pues que todo uno que se entera va a estar preocupado, angustiado, la familia y el paciente, ¿no? Entonces tenemos que estar bien seguros, confirmar con histopatología, confirmar hasta dónde ha llegado. Entonces es una gama de estudios que hacemos, pero que el paciente no se pierda, ¿no? Es una recomendación que empiecen sus estudios y los sigan, concluyan el estudio, estén la certeza de que no es maligno y siempre estar atentos a cualquier síntoma y acudir a sus controles. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde podemos ubicarla, doctora, y el número de teléfono? Claro que sí, en el consultorio estamos en el ex Hotel Radisson, el Hotel Real Plaza, que está en la avenida Arce, al lado de la Plaza Bolivia, la torre ejecutiva, piso 8, oficina 801. El celular es el 732-48-995 y el 758-66-493. Muchísimas gracias, doctora. Este es un presente del programa Doctor TV para que tome su cafecito en la noche. Muchas gracias. Para que se acuerde pues del programa y pues siga viniendo, ¿no? Muchísimas gracias a toda la población en general. El día de hoy pues hemos hablado acerca del cáncer de la vejiga. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Conmigo nos vemos el día viernes con otro tema interesante acerca de la salud. Buenas noches. Los profesionales en salud estamos más unidos que nunca. Y este miércoles 17 de agosto, desde las 10 de la mañana, levantaremos nuevamente nuestros carteles y banderas, porque nuestra lucha continúa por la libertad, justicia y democracia.